properties destination, and just select all 8 of them like this. Okay, una vez tenemos todos los cues del workspace asignados a todos los láseres. And this will result in just outputting all of whatever onto all the lasers at once. And what people usually want is they want to do some sort of offset of the cues so that they are shifted and they chase and all that sort of stuff. Ok, como repasamos ayer, lo primero que hacemos cuando tenemos todos los láseres funcionando, que a la gente le suele gustar hacer, es hacer algún efecto de offset, de manera que hagamos algunos efectos chulos de seguimiento. And so what we can do is under the master tab, we go to cue time shift and we can increase this delay on the beat based. Ok, acordaros que lo que hacíamos es que vamos a la pestaña del Knife Control de Master y nos vamos a la pestaña de Cue Time Shift y movemos el potenciómetro, movemos la regleta del beat, ¿vale? De los efectos basados en el beat time y podemos ver cómo se genera el efecto. And this is the amount of beats between each zone. Aquí, exacto, no hay que volverse loco moviendo las cantidades, pequeñas variaciones en este valor ya nos generan efectos interesantes de delay. 0.25, 0.5. You can also go the other direction if you like. You can go to the negative values. Podremos ir hacia arriba o podemos cambiar la dirección yendo en valores negativos. And then we're doing particularly the cue time shift for beat. So this is offsetting whatever is being shifted by the beat. So if you had clock-based effects in there, they would not get affected, but because pretty much everything in the workspace is beat-based, it's going to affect. Vale, aquí especifica que trabajamos con los efectos basados en beat, porque acordaros que todo el contenido que nos ofrece Bellón en el programa está basado en beat. Por lo tanto, si vosotros tenéis efectos que hayáis creado basado en tiempo, no en el beat rate, en el BPM, cuando mováis este valor no le afecta. If you had a clock-based effect, then the clock would do the same thing. Es tan simple como si tenéis algún efecto creado con tiempo en segundos, pues mover la regleta de arriba, que es la que está para los cues basados en efectos de tiempo. By design, almost basically none of the cues in the workspace are clock-based cues. So, vale. Normalmente en el workspace no hay ningún QE basado en tiempo. De hecho, ya os digo, si no lo hay es por algo. O sea, a la hora de trabajar en vivo, lo mejor es trabajar con QEs hechos en BPM. Por lo tanto, si es algo muy específico que tenéis que hacer para un show, seguramente lo trabajaréis en timeline, no en el live. El live hacerlo basado en el BPM. Now, the thing that a lot of people want is they don't actually want, they don't want it to be chasing down the line, right? They want a symmetrical look. Ok, la otra cosa que normalmente la gente quiere ver es que este efecto de delay lo haga simétrico, no lo haga de un lado para otro linealmente. So what we can do instead is, instead of listing our... Para esto lo que hacemos es volver a darle a editar, seleccionar todos los cues del workspace y cambiar la asignación. Y es esto algo similar a lo que se hace en iluminación, de tener en cuenta la selección. Es decir, el orden en el que metes las zonas en destination es simétricas. La 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6 y la 4 con la 5, porque tenemos 8 láseres. So we do them inverse like this, which is, I assume is what you said, because I said like 3 words. I said like 3 words and he went on for a minute, so he's probably describing what I'm going to say. So we're doing it in a symmetrical order, so the selection order is outside in, basically. 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Now what that will do, when I do this offset, is it will chase them in that pattern, back and forth. Exacto. O sea, ahora mismo este efecto lo está haciendo de una manera simétrica. Ayer comentaba, bueno, pero no está simétrico de todo porque... Bueno, es un offset. Hay que decir, lo que ha hecho de momento no son 2 alas y que actúe sobre ellas, sino lo que ha hecho es que ese efecto que afecta a todos los láseres, antes tenía el efecto de offset lineal y ahora lo está haciendo de cada paso lo haga con su pareja simétrica. ¿Ok? ¿Se entiende? Now, the problem that we ran into yesterday, and I didn't describe, is that they are
back and forth, and they're not in pairs. So we're gonna build a cheat. No, eso es lo que la gente apuntó ayer y ahora va a decir la manera de hacerlo. So we're gonna build a cheat to create pairs. Ok, ahora vamos a ver un truquito para hacerlo en parejas. In our projection zones, what we're gonna do is we're gonna create 4 new zones, and we're gonna call it. Vale, nos vamos a ir a Projection Zones y vamos a crear 4 zonas nuevas que vamos a llamar Pair 1, con los números de Pair pares. 2, Par 1, par 2, par 3, par 4. 3, pair 4. These are going to be what we call dummy zones, which means they don't go anywhere. They're going to be assigned to projector Vale, vamos a 41. asignarlas a ningún proyector, ¿vale? Que simplemente sean unas zonas para luego aplicarle unos efectos, me imagino que de Also Tú o de... There's a reason why 41 exists, even though 40 is the maximum you can output beyond. So you can use it as a dummy. Then we're going to go to Also 2, and on pair 1, we're going to send it to scanner 1 and scanner 8. Correcto, nos vamos a ir a la función Also Tú de Projection Zones y le vamos a decir que el par 1 tenga la 1 y la 8 de fuera para adentro, sin tocar el resize, simplemente al 100%, porque queremos que salgan las dos a tope. Sorry, 3 and 6, and then 4 and 5. Gosh, this large mouse is really messing me up. 4 and 5. So we have pairs that we did. We're now selecting them in a symmetrical way. Okay, cuando tengamos las 4 parejas simétricas organizadas en estas zonas. So now, instead of selecting the zones individually, Ok, volvemos a seleccionar todos los cubes del workspace y le volvemos a cambiar la asignación y le decimos que vayan al par 1, par 2, par 3, par 4. we'll just send it to the pairs. And now if I do an Ahora offset, son realmente simétricos. they're built in pairs. So if we do it 1 beats stopping, you'll get the pairs, and you see it in the preview, and you see it in the lasers. So we've Está built haciendo un groups. chase de 4 zonas, pero que le hemos dicho que cada zona sea los 2 láseres simétricos, por lo tanto, So we've created groups to offset by, basically. Even though they're separate zones, as far as the calculation's concerned, it's 1 zone, 1 zone, 1 zone, 1 zone. It just happens to be boom, 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 boom. ok, básicamente está aplicando que de esta manera solo está trabajando con 4 zonas, le está diciendo que a esas 4 zonas las mande con el offset, pero como nosotros le hemos dicho que cada zona son 2 láseres, pues lo está haciendo los dos en el mismo paso. The only annoying bit is that now it's giving us this extra render of all of these zones in the preview window. So what I like to do is go to the preview, make a little 5 by 5 block, and just put it position -95 by Vale. -95 to put it in the corner. Vale, so that I don't have to think estáis about viendo it. que os enguarra un poco el preview, ¿vale? Porque estas 4 zonas que ha creado, el preview que ayer vimos cómo se seteaba, pues claro, está puesto por default en gráficos. Entonces, antes de comernos la cabeza, simplemente lo hacemos muy pequeñito, lo mandamos a una esquina abajo con la posición del proyector, acordaros, o sea, tamaño en la zona de proyección 5,5, 5 de ancho, 5 de alto, y después en la posición del proyector lo mandamos a -99, -99, a una esquina, y así ya no nos molesta. ¿Ok? You could just move them into somewhere visible and small, but just make it, you can get it out of the way. It's just, because it's another zone that you're sending to, it's going to have an extra preview. But we've made it so that it's a dummy zone, so it doesn't actually go anywhere else. Ok, más que nada estamos haciendo esto para que no nos molesten en ninguna cosa así, tal, para sacarlo de en medio, que en el preview no nos haga molestia. Any questions about that? ¿Alguna pregunta al respecto? En, Voy contigo. en la versión nueva esto se desaparece. Vale, is asking about in the 5.5 version with the visualization, will be the same way to make it or is it different? It will be, the projectors have a point in a placement in 3D, and this geometric correction will be applied to it in the 3D. Still we need to do that trick to remove the... If you don't have a projector 41, it'll sit on the floor, and you can move it out of the way, projector like, so it's, yeah. You can disappear the image. Correct. Doesn't need to have that point from the preview. Correct.
Ok, so, lo que acaba de decir es que en la nueva versión, que habrá un visualizador muy parecido al tipo Depends dentro de Bellón, o sea, no habrá que comprar un software externo, sino que estará dentro, habrá otras maneras para hacerlo, básicamente lo podremos, o sea, tendríamos que moverlo igual, aún así, pero sí que lo sacamos fuera totalmente de la vista, ¿vale? O sea, no nos molestará ni siquiera en una pequeña esquina, ¿ok? So this cheat works. However, the calculation time, how long it takes beyond to calculate a frame, is very dependent on the number of zones. So you shouldn't go too crazy with this because it will require a lot more CPU performance to calculate. If you have 1,000 zones, it takes a long time to calculate. It has to calculate them all. So you can use this cheat, but try and keep it reasonable. Ok, podemos usar este truquito para poder hacerlo, pero hay que reconocer que conforme más zonas le metamos al preview, voy contigo enseguida, tardará más en calcular, está metiendo caña al CPU, entonces tampoco nos volvamos locos en crear muchas zonas. Desde mi punto de vista quiero matizar que estos previews los vamos a gastar para trabajar nosotros, no son previews para mandar al cliente, obviamente, ¿vale? Por eso son muy útiles para nosotros poder trabajar, no para mandar al cliente. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, ¿hay alguna razón por la que no le das a mutear a la zona? Is there any reason why you don't mute the zone instead of moving it? If you mute it, it's going to turn it off, and it's not going to output. I mean the one that is taking the two of them? Oh. It's going to mute the zone. It's not going to output. Claro, tienes que entender el concepto. Nosotros necesitamos ver la zona, porque le hemos dicho que cada zona tiene la pareja. ¿Vale? Also, si tú muteas la zona, pierdes. even if a zone is muted, Beyond still calculates it. So it doesn't matter. Same as lagging points. Yeah, it has to calculate it for code reasons. I'm not going to get into it, but it does still calculate disabled zones. There's a lot of reasons why, but it still calculates. So, okay, so if you have, let's say, a show with 24 lasers on it, right? Find groups of 4 to do it, maybe not instead of groups of 2, so you only have, 6 redistributed zones, or whatever. I would recommend trying to do multiples of 4, because all this music is 4 over 4, and it's easy to do the math for delays, but be my guest. Ok, básicamente está diciendo cuando tenemos shows de 24 láser, pues en vez de hacernos shows de pareja, nos podemos hacer grupos de 4 para poder hacernos estas zonas que generen luego estos efectos. O sea, es un poco tener un sentido común de aplicárnoslo al show, a los números totales de láser que tengamos, y teniendo en cuenta que conforme si metemos muchas zonas, aunque sean de estas virtuales, estamos recargando el trabajo a la CPU. Okay. So just really think about multiples of 4 whenever you're 2 or 4 whenever you're doing this, because music's 4 over 4. It just works really well. So. Sí, ella nos ha recomendado el tema de 4 en 4 porque bueno, estamos hablando además que la música normalmente electrónica es de ritmo 4x4, o sea, que decir, va muy en la línea de los múltiplos que vayamos. It also makes the values that your time shift needs to be 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 0.125 if you want. Like you can really, there's predictable numbers to go to. Sí, lo que estaba hablando antes del tema de los valores, que hay que probar con valores pequeños y que normalmente pues lo mismo. Si tú coges 100, lo divides entre 4, múltiplos de 4, 0.25, 0.50, 75, 1, 1.25, son normalmente valores que nos van a funcionar. Perdón, muy bien. And with PangoScript you can create a button that just sets those values, but that's a conversation for later. Sí, está hablando de que bueno, en Pangoscript es otra manera de poder incrementar estos valores automáticamente desde botones, pero lo veremos después, la asignación Pangoscript. But if it's predictable with 4 over 4 numbers, then you only have to write a few buttons instead of 100 of them. So. Básicamente es posible habilitarte unos botones en tu MIDI, en el ordenador o en el dispositivo que tengas para poder ir aumentando estos valores automáticamente. Okay, so now we've talked about delaying the entire cue, right? But there's also effect time shift. And
you can do delays on specific things. You can do delays on only one thing, an add-on thing. So let's do an example where we're just going to have this cue with all of these on. Ok, vamos a ver entonces ahora con un cue en concreto, con un efecto, una celda de contenido, cómo podemos variar con distintos parámetros con el time shift. Okay? So what we're going to do is I'm going to go to an empty quick effects cell. Vamos a seleccionar un efecto estático como este círculo y después nos vamos a ir a una celda vacía en la tabla de efectos de SFX, no sé, de los Quick FX abajo, una vacía, botón derecho. And I can modify this by going to the Effect tab. Bueno, una vez lo tenemos, no hace falta botón derecho aquí. Una vez tenemos seleccionada la celda, directamente vamos a la pestaña de efectos en el menú de la derecha y aquí podemos añadir directamente en esa que tenemos que hacer. And I'm going to very simply do a key effect, color, brightness. Ok, vamos a seleccionar un tipo de efecto Key Effect, Color, y dentro de Color, brillo. And in here, I'm going to set this to be 1 beat long. So my time period is 1 beat. And I'm going to create a simple fade out from the beat. Ok, vamos a mantener el periodo de la duración en 1, que sería un bit, ok, y vamos a meter 3 claves variando el brillo y vamos a hacer pues 3 puntos de fade up, vamos a hacer pues, un efecto flash. So let's say what I really want is this circle I want to be in time, but I want just the brightness effect to be delayed. Ok, vamos a hacer que el círculo esté en tiempo, pero vamos a aplicarle un delay al efecto de brightness, al efecto de dimmer que estamos viendo. What we can do is bake delays directly into the effect. Ok, para esto lo que vamos a hacer es botón derecho en la barra del efecto y nos vamos abajo de todo a las propiedades del efecto. So I'm going to right click on this effect. And I'm going to go to Effect Properties. Okay. Botón derecho en el efecto y buscamos el último parámetro, propiedades del efecto. And then in here, you're going to see a multi-zone time shift option. Ok, buscamos la barra que pone time shift de multizona. And I can bake in a 0.25 time offset. Nos vamos al apartado de bit basic, ¿vale? Y ponemos 0.25, 0.250. So every quarter beat. Y podemos ver cómo ha variado y está haciendo el efecto delay en este efecto concreto de dimmer, de flash que hemos hecho. The effect will be delayed. If I want to, I could also set this longer, so like 4 seconds. Podemos aumentar el tiempo, ¿vale? En el periodo que lo teníamos que lo hiciera un beat, pues le metimos 4. And then do 1 beat delay. So on every beat, it fades it out like that. So instead of 0.25, I got 1. Okay. And now it's beat, 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 beat. Ok, hemos aumentado el periodo, hemos puesto a 4 y luego en el BPM shift lo hemos dejado en 1 y vemos como en cada golpe va haciendo eso. So now if I play anything else, let's say this cue, I have maintained the timing of the original cue, but this effect in the quick effects has my brightness effect too. Vale, ahora vemos un ejemplo en el que lanzamos un cue que tiene su propio tiempo y su propio movimiento creado dentro y ahora lanzamos este efecto que hemos hecho de brillo y vemos cómo actúa y el cue se está reproduciendo igual pero sumándole nuestro efecto de dimmer que hemos hecho antes. ¿Veis cómo va? Pam, 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 actuando. And as long as we keep in mind the 4/4 aspect of music, we can pre-prepare all of this. You can plan for it all. No matter how many laces you have, as long as they're multiples of 4, it will always work out well. Esta manera es realmente útil porque una vez hemos entendido que es un efecto que hemos creado en un ritmo de 4×4, nos va a servir para siempre al show que vayamos y da igual los láser que tengamos y las zonas, porque él va a coger todas las zonas que hayan y las va a coger cada 0.25, va a aplicar este efecto.
automáticamente. No hay que tener en cuenta si tengo aquí 6, 7, 8, 24. Se va a coger todas las zonas y cada 0,25 les va a hacer esto. So if you wanted to have a more quick chase, we could change this fade out to be quicker, and then we could do, say, 1 beat. We could change some things to make it really fast. Evidentemente, si vamos tocando los parámetros de periodo y vamos cambiando los puntos de claves a los key points dentro del efecto y además cambiamos el time shift hacia más rápido, pues como tendremos el mismo efecto pero de una cadencia más rápida. Make sense? ¿Tiene sentido? Ana. ¿Puedo guardar efectos